Imagina por un instante que tus manos son capaces de crear belleza, de tallar la madera más noble y dar forma a los sueños de otros, pero que, al final del día, esas mismas manos están vacías. Imagina el olor dulce del cedro mezclado con el sabor amargo de saber que, por más que trabajes, los números en tu cuenta bancaria nunca suben, solo bajan. Esta no es solo la historia de un hombre que aprendió a ganar dinero. Es la crónica de un despertar, de cómo un carpintero que se sentía atrapado en un ciclo infinito de deudas y polvo, descubrió que la verdadera herramienta que le faltaba no estaba en su caja de herramientas, sino en su mente. Es el viaje desde la escasez absoluta hasta la abundancia, guiado por una regla tan simple como poderosa que muy pocos se atreven a aplicar. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que reescribirá tu destino financiero y te demostrará que la riqueza no es cuestión de suerte, sino de un orden perfecto que estás a punto de conocer. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas de San Isidro, un pueblo de calles empedradas y casas de adobe que parecían resistir el paso del tiempo con la misma terquedad que sus habitantes. En el taller de Julián, el día empezaba como cualquier otro en los últimos 5 años, con el chirrido oxidado de la persiana metálica al levantarse. El ruido resonó en la calle vacía como un lamento. Julián, un hombre de 32 años con la espalda ancha moldeada por el esfuerzo físico y una mirada que había perdido el brillo de la juventud, suspiró antes de entrar en la penumbra de su local. El taller olía a madera vieja, a barniz y a humedad. Era un olor que Julián amaba y odiaba a partes iguales. Amaba la madera, su textura, su honestidad. Pero odiaba lo que ese taller representaba: una jaula. Mientras encendía la única bombilla que colgaba del techo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, Julián sintió esa opresión familiar en el pecho. No era asma ni fatiga, era miedo. Sobre su mesa de trabajo, una superficie llena de cicatrices de formón y martillo, descansaba una carta del banco. No necesitaba abrirla para saber lo que decía. La había dejado allí la noche anterior porque no tuvo el valor de leerla bajo la luz de la cena, frente a su esposa, Elena, y su pequeña hija, Sofía. Sabía que la cifra que le reclamaban ascendía a $3,500. Para algunos, eso era un cambio suelto. Para Julián, en ese momento, era una montaña imposible de escalar. Se acercó a la carta y la apartó con el dorso de la mano, como si quemara. Prefirió concentrarse en el trabajo. Tenía que terminar una mesa de comedor para la familia Valenzuela. Era una pieza hermosa, hecha de roble macizo, con patas torneadas a mano que le habían tomado 3 días enteros perfeccionar. Julián pasó la mano por la superficie lijada. Estaba suave como la seda. Era un maestro en lo suyo. Nadie podía negarlo. Pero ser un maestro artesano no le estaba dando de comer. Mientras preparaba el barniz, su mente viajó al pasado. Recordó a su padre, un hombre que trabajó hasta el último día de su vida y murió con las manos callosas y los bolsillos vacíos. Su padre siempre le decía que el trabajo duro era la única clave del éxito. Julián había seguido ese consejo al pie de la letra. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, a veces 7. Y sin embargo, cada mes era una batalla para pagar el alquiler del taller, la luz, los materiales y la comida. La ecuación de su padre parecía estar rota. Si el trabajo duro era la clave, ¿por qué él, que trabajaba más que nadie que conociera, sentía que se estaba ahogando? El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Era Elena. Traía un recipiente con el almuerzo y una expresión preocupada que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Julián sintió un pinchazo de culpa. Odiaba que ella tuviera que preocuparse. Odiaba sentirse el proveedor fallido. Elena dejó la comida sobre un banco limpio y se acercó a él. Le quitó una viruta de madera que se le había quedado en el hombro. «Han vuelto a llamar», dijo ella en voz baja. Su tono no era de reclamo, sino de miedo compartido. Julián asintió, sin mirarla a los ojos. Siguió mezclando el barniz con movimientos lentos y circulares. «Lo sé. No contestes».
Ya resolveré esto. Me pagarán por la mesa de los Valenzuela esta tarde. Con eso cubrimos la cuota del préstamo y nos queda para la compra de la semana. Elena suspiró. Sabía que las matemáticas de Julián siempre eran optimistas, estirando cada dólar hasta que se rompía. Julián, la niña necesita zapatos nuevos para la escuela, los que tiene ya le aprietan. Y el dueño del local pasó ayer preguntando cuándo le llevarás el cheque del alquiler. Julián apretó la mandíbula. La mención de los zapatos de su hija fue como un golpe directo al estómago. Dejó la brocha sobre la lata y se limpió las manos en su delantal de cuero manchado. Lo sé, Elena. Lo sé todo. No se me olvida nada. Cada noche, antes de dormir, hago las cuentas en mi cabeza. No necesito que me lo recuerdes. La voz le salió más dura de lo que pretendía. Elena dio un paso atrás, dolida. El silencio que siguió fue más pesado que la viga de roble que sostenía el techo. Julián cerró los ojos y respiró hondo. Perdóname. No quería hablarte así. Es solo que siento que estoy corriendo en una rueda de hámster. Corro y corro, pero no avanzo. Elena le tomó la mano. Sus dedos eran finos y suaves en contraste con la palma áspera de él. Eres el mejor carpintero de San Isidro, Julián. Tus manos hacen magia. Algo tiene que cambiar. No puede ser que tanto talento no valga nada. Esa frase se quedó resonando en la cabeza de Julián mucho después de que Elena se marchara. Algo tiene que cambiar. ¿Pero qué? Él no sabía hacer otra cosa. No sabía de inversiones, ni de negocios digitales, ni de bienes raíces. Solo sabía hablar el idioma de la madera. Sabía escuchar lo que el árbol quería decir. Pero el árbol nunca le había enseñado a cobrar lo justo ni a administrar lo poco que ganaba. Esa tarde cargó la mesa de roble en su vieja camioneta. El motor tosió varias veces antes de arrancar, escupiendo una nube de humo negro que se disipó lentamente en el aire caliente de la tarde. Julián condujo hacia la zona alta de la ciudad, donde las calles estaban asfaltadas perfectamente y los jardines parecían recortados con tijeras de precisión. Iba a la casa de los Valenzuela, pero no se dirigía a la entrada principal. Como siempre, los proveedores entraban por atrás. Sin embargo, el destino tenía preparada una desviación ese día. Al llegar a la mansión, el mayordomo le indicó que el señor Valenzuela no estaba, pero que su invitado, el hombre que realmente había encargado la mesa como regalo, lo recibiría en la biblioteca. Julián se extrañó. Normalmente dejaba el mueble, recibía un sobre con el dinero y se marchaba invisible. Bajó la mesa con ayuda de uno de los jardineros. Pesaba una barbaridad, pero Julián estaba acostumbrado a cargar con pesos muertos. Atravesaron el pasillo de servicio y entraron en la biblioteca principal. Era un espacio imponente, con techos de doble altura y estanterías repletas de libros que llegaban hasta el cielo raso. El olor allí era distinto. Olía a papel antiguo, a cuero caro y a tabaco de pipa. En un sillón de orejas, junto a un ventanal que daba al jardín, estaba sentado un hombre mayor. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con pulcritud, y vestía un traje de lino color crema que parecía no tener ni una sola arruga. Leía un libro grueso, con tapas desgastadas. El hombre levantó la vista cuando Julián y el jardinero depositaron la mesa en el centro de la alfombra persa. Sus ojos eran de un azul grisáceo, penetrantes y llenos de una vivacidad que contradecía su edad. «Déjenos solos», dijo el hombre con una voz suave pero que emanaba autoridad absoluta. El jardinero asintió y salió disparado, dejando a Julián de pie, con las manos llenas de polvo de madera, frente a aquel desconocido. El anciano se levantó. No era muy alto, pero su presencia llenaba la habitación. Caminó lentamente alrededor de la mesa que Julián había construido. Pasó su mano por el borde, revisó las uniones, se agachó para mirar el torneado de las patas. Julián contuvo el aliento. Estaba acostumbrado a que los clientes ricos apenas miraran su trabajo, o peor aún, que buscaran cualquier defecto minúsculo para regatear el precio final. Pero este hombre no buscaba defectos. Parecía estar escuchando la madera, tal como lo hacía Julián. «Es roble americano», dijo el anciano sin mirar a Julián. «Curado al menos durante 4 años.
y el ensamble es cola de Milano, hecho a mano, sin clavos ni tornillos innecesarios. Así es, señor, respondió Julián, sorprendido por el conocimiento técnico del hombre. El anciano se enderezó y miró a Julián directamente a los ojos. Tienes un don, muchacho. Hay alma en esta mesa. La mayoría de los carpinteros de hoy solo ensamblan piezas prefabricadas. Tú dialogas con el material. Gracias, señor. Intento hacer lo mejor que puedo. El anciano sonrió levemente. Una sonrisa que no llegaba a mostrar los dientes, pero que iluminaba su rostro. Soy don Ricardo Montemayor, y tú debes ser Julián, el hombre que cobra $800 por una mesa que vale, como mínimo, 2.500. Julián se quedó helado. La cifra de $800 era exactamente lo que había acordado con la señora Valenzuela. Era lo que necesitaba para cubrir los materiales y dejar un pequeño margen de ganancia. Señor, yo cobro lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí en el pueblo la situación es difícil y... Don Ricardo levantó una mano para detenerlo. No te estoy regañando, Julián. Te estoy diagnosticando. Veo tus botas. La suela del pie derecho está gastada de forma desigual, lo que significa que has estado posponiendo comprar un par nuevo por mucho tiempo. Veo tus manos, heridas y secas, porque usas herramientas viejas que te exigen el doble de esfuerzo. Y veo tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que trabaja para no ahogarse, no para navegar. Julián sintió una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Quién era ese viejo para leerle la vida con tanta arrogancia? Quiso darse la vuelta y marcharse, pero sus pies estaban clavados en la alfombra. Además, necesitaba el dinero. Con todo respeto, señor, vine a entregar la mesa y a cobrar lo acordado. No necesito un diagnóstico. Don Ricardo soltó una carcajada breve y seca. Caminó hacia un escritorio de caoba situado al fondo de la sala, abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Regresó hacia Julián y se lo extendió. Aquí tienes, $800. Cuéntalos si quieres. Julián tomó el sobre. Sus dedos rozaron el papel de alta calidad. No lo abrió. Se lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón. Gracias. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de don Ricardo lo detuvo en seco, como un lazo invisible. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Julián? Julián se detuvo, pero no se giró. Pagar deudas, señor. Comida. Lo que hace todo el mundo. Ese es el problema, dijo don Ricardo, volviendo a sentarse en su sillón. Haces lo que hace todo el mundo, por eso tienes los resultados de todo el mundo. Y los resultados de todo el mundo son la mediocridad y el miedo. Julián se giró lentamente. La rabia estaba dando paso a la curiosidad. Ese hombre hablaba con una certeza que resultaba magnética. ¿Y qué se supone que debo hacer? Soy carpintero, no banquero. Don Ricardo cruzó las piernas y apoyó el libro sobre su regazo. La madera tiene vetas, Julián. Si cortas a favor de la veta, el trabajo es suave y el resultado es hermoso. Si cortas en contra, la madera se astilla, la herramienta se desafila y tú te agotas. El dinero también tiene vetas. Tiene una naturaleza, un flujo. Tú estás trabajando en contra de la veta del dinero. Por eso estás agotado y astillado. Julián miró el sobre que asomaba de su bolsillo. $800. Se irían en un suspiro. 400 para el préstamo, 200 para materiales, el resto para comida y servicios. Y los zapatos de Sofía tendrían que esperar otro mes. La realidad de sus números aplastó su orgullo. ¿Cómo se encuentra la veta del dinero?, preguntó Julián, con la voz apenas en un susurro. Don Ricardo lo observó en silencio durante unos segundos interminables, evaluando si el joven estaba listo para escuchar o si solo estaba desesperado. No te lo puedo explicar en 5 minutos. Y tampoco te lo puedo explicar gratis, porque lo que no cuesta no se valora. Pero veo potencial en ti. Veo que eres capaz de crear valor, solo que no sabes retenerlo ni multiplicarlo. El anciano sacó una tarjeta de su bolsillo superior y la dejó sobre la mesa de roble recién entregada. Mañana a las 6 de la mañana. En mi finca, Las Acacias. Queda a 10 kilómetros de aquí,
carretera arriba. Trae tu mejor formón y un cuaderno. Nada más. ¿Me va a dar trabajo?, preguntó Julián confundido. Te voy a dar una oportunidad. Si vienes, te enseñaré a dejar de ser un carpintero pobre. Si no vienes, seguirás haciendo mesas maravillosas para gente que tiene el dinero que tú deberías tener. La elección es tuya. Julián miró la tarjeta. Era blanca, sencilla, solo con un nombre y una dirección en letras negras. Sin cargos, sin logotipos, sin adornos. Miró a don Ricardo, quien ya había vuelto a abrir su libro y parecía haber olvidado que Julián estaba allí. Con el corazón latiendo con fuerza, Julián salió de la biblioteca. Caminó hacia su camioneta bajo el sol de la tarde, que ahora parecía más intenso y cegador. Se sentó al volante y miró el sobre con el dinero. $800. Un alivio temporal. Una aspirina para un cáncer. Arrancó el motor y condujo de vuelta al taller. Durante el trayecto, las palabras del anciano rebotaban en su mente. Estás trabajando en contra de la beta. Julián miró sus manos sobre el volante. Manos fuertes, hábiles, pero vacías. Esa noche, en casa, el ambiente estaba tenso. Julián entregó el dinero a Elena, quien inmediatamente comenzó a separar los billetes en montoncitos sobre la mesa de la cocina. Para la luz, para el banco, para el mercado. Al final, no quedó nada sobre la mesa. Ni un solo billete para los zapatos de Sofía. Julián observó la escena desde la puerta de la cocina. Vio los hombros caídos de su esposa. La resignación en sus movimientos. Sintió que algo se rompía dentro de él. No era tristeza. Era la aceptación final de que su método había fracasado. Trabajar duro no era suficiente. Ser honesto no era suficiente. Ser talentoso no era suficiente. Elena, dijo él. Ella levantó la vista, con los ojos húmedos. Mañana saldré temprano. Tengo un trabajo especial. ¿Te pagarán bien?, preguntó ella con un hilo de esperanza. No lo sé, pero creo que puede cambiar las cosas. De verdad cambiar las cosas. Esa noche, Julián apenas durmió. Se levantó a las 4:30 de la mañana. Se lavó la cara con agua helada y buscó su mejor formón, uno de acero japonés que había comprado años atrás en un momento de optimismo y que cuidaba como a un hijo. Buscó también un cuaderno viejo que usaba para bocetos. Arrancó las hojas usadas y dejó solo las limpias. Tomó un lápiz y lo afiló con su navaja hasta dejar una punta perfecta. Salió de casa antes de que saliera el sol. La carretera hacia la finca Las Acacias era sinuosa y estaba rodeada de niebla. Mientras subía, la camioneta protestaba en cada curva, pero Julián no la escuchaba. Solo pensaba en la promesa de don Ricardo. ¿Qué podía enseñarle un viejo rico a un carpintero? ¿Acaso iba a revelarle el número de la lotería? Llegó a la entrada de la finca justo cuando el reloj marcaba las 6. La verja de hierro forjado estaba abierta. Julián condujo por un camino de grava flanqueado por árboles centenarios hasta llegar a una casa principal que parecía sacada de una película antigua. No era ostentosa, pero transmitía una solidez eterna. Don Ricardo lo esperaba en el porche, sentado en una mecedora de mimbre, con una taza de café en la mano. Vestía ropa de trabajo, unos pantalones de pana y una camisa de cuadros, con botas de campo. Parecía un terrateniente listo para inspeccionar sus tierras. «Llegas a tiempo», dijo don Ricardo mientras se ponía de pie. Esa es la primera regla de la riqueza, el respeto por el tiempo, propio y ajeno. Julián bajó de la camioneta con su formón y su cuaderno. Se sentía ridículo. «Buenos días, don Ricardo. Aquí estoy». «Bien. Sígueme». Don Ricardo no lo llevó a un despacho ni a una biblioteca. Lo llevó a un granero en la parte trasera de la propiedad. Al entrar, Julián se quedó boquiabierto. No era un granero común. Era un taller de carpintería, pero uno como nunca había visto. Las herramientas estaban ordenadas con una precisión quirúrgica. Había maderas exóticas, apiladas por colores y vetas. El suelo estaba tan limpio que se podría comer en él. «Este es mi santuario», dijo don Ricardo. «Aquí vengo cuando quiero pensar. Pero hoy, este será tu salón de clases». El anciano señaló un banco de trabajo en el centro.
Había un bloque de madera de ébano, oscuro y denso, y junto a él una balanza antigua de 2 platillos. ¿Sabes qué es esto?, preguntó don Ricardo, señalando la madera. Es ébano, respondió Julián. Muy duro, difícil de trabajar, pero precioso. Es madera, sí. Pero imagina que este bloque representa todo el dinero que vas a ganar en tu vida. Es denso, es valioso. Ahora quiero que tomes tu formón y dividas este bloque en 3 partes, pero no en 3 partes iguales. Julián frunció el ceño. ¿Cómo quiere que lo divida? Don Ricardo tomó una tiza y dibujó 3 líneas sobre la madera negra. Una sección era pequeña, otra mediana y la última era la mitad del bloque. 30, 20, 50, dijo don Ricardo. Esas son las proporciones. Julián miró las marcas. ¿Qué significan? Significan la diferencia entre ser un esclavo de tu trabajo y ser el dueño de tu destino. La mayoría de la gente toma el bloque entero de su sueldo y lo convierte en aserrín. Lo gastan todo. Lo trituran en comida, ropa, deudas y caprichos momentáneos. Al final del mes solo queda polvo. El anciano hizo una pausa y miró fijamente a Julián. Tú has estado haciendo aserrín toda tu vida, Julián. Has tomado tu talento, lo has convertido en dinero, y luego has convertido ese dinero en nada. Hoy vamos a aprender a tallar la estructura de tu libertad. Julián apretó el mango de su formón. 30, 20, 50, repitió. Exacto. Pero antes de que cortes, tienes que entender que el dinero no se gasta. El dinero se asigna, cada dólar es un soldado. Si mandas a tus soldados a morir en una guerra tonta, te quedas sin ejército. Si los mandas a conquistar territorios, regresan con botín. Don Ricardo golpeó la mesa con los nudillos. La regla 30-20-50 no es una fórmula mágica, es una disciplina. Y requiere más fuerza de voluntad que tallar este ébano con un cuchillo de mantequilla. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, aunque te duela, aunque tu esposa no lo entienda al principio, aunque sientas que te aprieta el cinturón hasta dejarte sin aire? Julián pensó en los zapatos de Sofía. Pensó en la mirada de Elena. Pensó en el sobre vacío sobre la mesa de la cocina. Estoy dispuesto, dijo con firmeza. Bien, entonces empieza a cortar. Julián sostuvo el formón con fuerza, sintiendo el frío del acero contra la palma de su mano sudorosa. Frente a él, el bloque de ébano parecía desafiarlo, una masa oscura y compacta que representaba su propia vida financiera, dura, impenetrable y difícil de moldear. Don Ricardo lo observaba con la paciencia de quien ha visto nacer y morir imperios, esperando a que el joven carpintero diera el primer golpe. Julián respiró hondo y acercó la hoja a la primera marca de tiza. 50, susurró Julián, recordando la cifra. 50%, corrigió don Ricardo con voz grave. Esta es la base, la raíz del árbol. De cada dólar que entre en tu mano a partir de hoy, la mitad, y ni un centavo más, será para tus necesidades básicas. Techo, comida, servicios, lo esencial para que tu cuerpo y el de tu familia sigan respirando. Nada más. Julián bajó el formón, incrédulo. La ira le subió por el cuello. ¿Está bromeando? Ahora mismo gasto el 110% de lo que gano solo para sobrevivir. Si reduzco mis gastos a la mitad, tendremos que dejar de comer. Tendremos que vivir debajo de un puente. Eso es imposible. Don Ricardo no se inmutó. Caminó lentamente hacia la ventana del granero y miró hacia sus campos verdes. La palabra imposible es el refugio de los que no quieren pensar, Julián. Si tus necesidades básicas consumen todo tu ingreso, tienes 2 opciones. O ganas el doble, o vives con la mitad. No hay magia. Es aritmética brutal. La mayoría de la gente elige quejarse. Tú vas a elegir la estrategia. Si no puedes vivir con la mitad, entonces tu estilo de vida es una mentira financiada por tu futuro. El anciano se giró y sus ojos brillaron con una intensidad feroz. Tendrás que mudarte a un lugar más barato, si es necesario. Tendrás que vender esa televisión que te roba tiempo y electricidad. Tendrás que comer arroz y frijoles. Pero el 50% es el límite sagrado. Si lo cruzas, estás robándote a ti mismo.
Julián sintió un nudo en la garganta. Pensó en Elena, en la vergüenza de decirle que tendrían que ajustarse aún más el cinturón. ¿Y el resto?, preguntó Julián con voz ronca. ¿Qué hago con la otra mitad? Don Ricardo señaló la segunda sección del bloque de madera, la más pequeña, la del 20%. Ese 20% es tu pasado. Son tus cadenas. Con eso vas a pagar tus deudas. No vas a pagar los mínimos, Julián. Vas a atacar la deuda con furia. Cada centavo de ese 20% va destinado a borrar los errores de tu ayer. Y cuando no tengas deudas, ese 20% se convertirá en tu escudo, ahorro de emergencia, paz mental. Y finalmente, el anciano puso su dedo índice sobre la sección restante, la del 30%. Y esto, muchacho, es tu futuro. El 30%, la semilla de oro. Este dinero no existe para ti. No puedes comerlo, no puedes vestirlo, no puedes usarlo para ir al cine. Este 30% es capital. Es intocable. Solo sirve para una cosa: comprar libertad. Lo usarás para invertir en tu negocio, para comprar mejores herramientas, para adquirir activos que pongan dinero en tu bolsillo sin que tú tengas que sudar. Julián miró el bloque dividido. 50 para vivir, 20 para limpiar el pasado, 30 para construir el futuro. Si hago esto, dijo Julián, sintiendo el peso de la realidad, mi familia me va a odiar, vamos a sufrir. Don Ricardo se acercó y le puso una mano en el hombro. Vas a sufrir 1 año, quizás 2. Es el precio de la purga. Pero si no lo haces, vas a sufrir toda la vida. Vas a ser un viejo amargado que culpa al gobierno, al jefe o a la suerte de su miseria. El dolor de la disciplina pesa onzas, Julián. El dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Elige tu dolor. Julián asintió lentamente. Volvió a tomar el formón y con un golpe seco y preciso comenzó a tallar el ébano. Los meses siguientes fueron, sin lugar a dudas, los más oscuros y difíciles de la vida de Julián. Llegar a casa aquel día y explicarle a Elena el nuevo plan fue como desatar una tormenta dentro de su propia cocina. Hubo gritos, hubo lágrimas y hubo un silencio helado que duró días. Elena no entendía por qué, si trabajaba tanto, tenían que vivir con menos que antes. Le parecía una crueldad innecesaria, un capricho dictado por un viejo millonario que no sabía lo que era tener hambre. Pero Julián se mantuvo firme. Fue una firmeza nacida de la desesperación, la certeza de que el camino anterior solo llevaba al abismo. Vendieron la televisión, vendieron la vieja camioneta, y Julián compró una bicicleta de carga usada para transportar maderas pequeñas, alquilando transporte solo para las entregas grandes. Se mudaron a un apartamento más pequeño, lejos del centro, donde el alquiler costaba la mitad. Cada vez que Julián recibía un pago, sentía la tentación física, casi como una adicción, de gastarlo todo para aliviar la presión. Quería comprarle un vestido a Elena, quería llevar a Sofía a comer helado. Pero la voz de don Ricardo resonaba en su cabeza. El dinero se asigna, no se gasta. Separaba religiosamente los montones. El 50% desaparecía en un instante en alquiler y comida básica. El 20% iba directo al banco, atacando el préstamo como un perro de presa. Y el 30%... el 30% era lo más doloroso. Ver ese dinero acumulándose en una caja fuerte barata bajo su cama mientras ellos comían pasta por 3ª vez en la semana era una tortura. Sin embargo, algo comenzó a cambiar al 6º mes. Julián usó una parte de su fondo del 30%, su fondo de capital, para comprar un lote de madera de nogal negro que un proveedor estaba rematando por cierre. Antes, jamás habría tenido el efectivo para aprovechar esa oportunidad. Habría tenido que pedir prestado o dejarlo pasar, pero ahora tenía liquidez. Con esa madera no hizo mesas por encargo, hizo algo distinto. Diseñó una silla, una sola silla. Dedicó 2 semanas a perfeccionarla, aplicando todo lo que sabía sobre ergonomía y estética. No tenía cliente para ella, era un riesgo, era una inversión. Cuando la terminó, la llevó a una galería de arte en la ciudad, no a una mueblería. El dueño de la galería,
un hombre excéntrico que solía despreciar a los artesanos, pasó la mano por el respaldo de la silla. «Esto no es un mueble», murmuró el galerista. «Esto es una escultura funcional. La vendió por $1,200. Julián regresó a casa con el dinero. Elena lo esperaba, cansada, con las manos ásperas de lavar ropa a mano para ahorrar agua y electricidad. Cuando Julián puso el dinero sobre la mesa, ella lo miró con recelo. «¿Para qué es esto?», preguntó ella. «¿Para pagar la luz?». «No», dijo Julián. Sacó su cuaderno y frente a ella hizo los cálculos. $600 para la casa, 240 para la deuda, 360 para la caja fuerte, para el capital. Elena miró los $600 destinados a la casa. Era más de lo que habían tenido para gastos en meses. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Significa que podemos comprar carne?», preguntó ella con una voz tan pequeña que a Julián se le rompió el corazón. «Sí, mi amor, podemos comprar carne. Y podemos comprarle los zapatos a Sofía». Esa noche, cenaron con una paz que no habían sentido en años. No era un banquete de reyes, pero sabía a gloria, sabía a control. Julián se dio cuenta de que la regla 30, 20, 50 no solo ordenaba el dinero, ordenaba la mente. Al limitar sus gastos, había aprendido a valorar lo esencial. Y al tener capital, había dejado de trabajar por urgencia para empezar a trabajar por estrategia. 2 años pasaron volando, como virutas llevadas por el viento. La deuda desapareció. El día que Julián hizo el último pago al banco, sintió que le quitaban un chaleco de plomo de encima. Ese 20% que antes iba al banco, ahora comenzó a ir a una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Su escudo de protección crecía. Ya no temía que la bicicleta se rompiera o que alguien se enfermara. Tenía respaldo. Pero la verdadera magia ocurría con el 30%. Ese fondo había crecido lo suficiente como para que Julián dejara el pequeño taller alquilado y comprara, con un pago inicial sustancial, un local propio. Compró maquinaria alemana que cortaba con la precisión de un láser, lo que le permitía hacer en horas lo que antes le tomaba días. Contrató a 2 ayudantes, ya no era solo un carpintero. Era el dueño de Ebanistería San Isidro. Un martes por la tarde, una limusina negra se detuvo frente a su nuevo taller. El chofer abrió la puerta y, apoyado en un bastón de plata, descendió don Ricardo. El anciano caminaba más despacio ahora, y su traje de lino parecía quedarle un poco grande, como si él se hubiera encogido dentro de la ropa. Julián, que estaba revisando unos planos con su jefe de taller, corrió a recibirlo. «Don Ricardo, es un honor tenerlo aquí». El anciano miró alrededor. Aspiró el olor a madera cortada y barniz fresco. Escuchó el zumbido de las sierras y vio el orden inmaculado de las herramientas. «Veo que has aprendido a afilar el formón», dijo don Ricardo con una sonrisa tenue. Julián lo guió hacia su oficina, un espacio acristalado con vista al taller. Le ofreció asiento en una de las sillas de nogal, el modelo que lo había iniciado todo. «Usted me salvó la vida», dijo Julián, sirviéndole un vaso de agua. «No tengo cómo pagarle». «No me debes nada, Julián. El conocimiento es como la luz de una vela. Al encender la tuya, no apagué la mía. Solo hay más luz en el mundo». Don Ricardo bebió un sorbo de agua y miró a Julián con seriedad. «Pero he venido porque el ciclo debe completarse. La regla 30, 20, 50 te ha sacado de la pobreza. Te ha dado estabilidad. Pero la riqueza real no es solo acumular. Ahora que tienes capital, ahora que tienes un escudo, debes aprender la última lección». Julián se inclinó hacia adelante, ansioso. «Dígame, señor». «Estoy listo». «El 30%, dijo don Ricardo, tosiendo levemente. «Ese capital que has estado reinvirtiendo en tu negocio, llega un momento en que el negocio no necesita más dinero. Llega un momento en que el dinero debe salir a buscar nuevos pastos. Debes empezar a invertir en cosas que no dependan de tus manos, tierras, acciones, otros negocios. Debes diversificar. Y, lo más importante, debes empezar a dar». «¿Dar?», preguntó Julián. «Sí. La generosidad es la declaración definitiva de abundancia. Cuando das,
Le dices a tu mente y al universo que tienes más que suficiente. Rompes el miedo a la escasez para siempre. Don Ricardo se levantó con esfuerzo. Mi tiempo se acaba, Julián. Mis vetas ya están muy marcadas y la madera se está secando. Pero me voy tranquilo sabiendo que hay otro maestro carpintero cuidando el oficio. No el oficio de la madera, sino el oficio de la vida. Julián acompañó al anciano hasta el coche. Antes de subir, don Ricardo le entregó un sobre pequeño y antiguo. Ábrelo cuando sientas que has perdido el rumbo, o cuando creas que ya lo has logrado todo. El coche se alejó, perdiéndose en el tráfico de la tarde. Fue la última vez que Julián vio a don Ricardo. El anciano falleció 3 semanas después, dejando tras de sí un legado discreto pero inmenso. Julián continuó creciendo. Su empresa se convirtió en un referente nacional. Elena, que al principio lloraba por la falta de dinero, ahora gestionaba la fundación benéfica que habían creado juntos, ayudando a familias jóvenes a organizar sus finanzas. Sofía fue a la universidad sin tener que pedir un solo préstamo. 10 años después de aquel primer encuentro en la biblioteca, Julián se encontraba en su propio despacho, una habitación amplia y luminosa en la planta alta de su fábrica. Era de noche y todos los empleados se habían ido. El silencio reinaba, solo roto por el lejano ruido de la ciudad. Julián abrió el cajón de su escritorio y sacó el sobre que don Ricardo le había dado. Nunca lo había abierto. Sentía que hoy, en el 10º aniversario de su nueva vida, era el momento. Rasgó el papel amarillento y extrajo una nota escrita con una caligrafía temblorosa, pero elegante. Decía: Querido Julián, si estás leyendo esto, es porque ya eres rico. Probablemente tengas dinero en el banco, propiedades y respeto. Pero recuerda el bloque de ébano. La riqueza no estaba en la madera, estaba en el corte. La riqueza no es el dinero, es el hombre en el que te convertiste para conseguirlo. El dinero es solo la viruta que cae al suelo cuando haces bien el trabajo. Nunca te enamores de la viruta, enamórate del arte de tallar. Con afecto, Ricardo. Julián dejó la carta sobre el escritorio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud pura. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Abajo, las luces de la ciudad brillaban como miles de monedas de oro esparcidas en la oscuridad. Recordó al hombre que era, asustado, endeudado, sintiéndose pequeño bajo el peso del mundo. Y miró su reflejo en el cristal, un hombre en paz, dueño de su tiempo, arquitecto de su destino. Había entendido, finalmente, que la regla 30-20-50 no era sobre porcentajes, era sobre prioridades, era sobre tener el coraje de vivir con menos hoy para tenerlo todo mañana. Era sobre entender que la libertad tiene un precio, y ese precio se paga con disciplina, moneda a moneda, día a día. Se dio la vuelta, apagó la luz de su despacho y salió dejando atrás la oscuridad, caminando con paso firme hacia la luz del pasillo, listo para volver a casa donde lo esperaba la verdadera riqueza, su familia, su tiempo y su libertad. La pantalla se funde a negro lentamente, mientras una música suave de piano y violonchelo crece en intensidad, evocando un sentimiento de esperanza y renacimiento. Aparece un texto en blanco sobre el fondo negro, mientras la voz del narrador, cálida y profunda, pronuncia las palabras finales. Si hoy sientes que el aserrín de la vida te está ahogando, si sientes que trabajas y trabajas, pero tus manos siguen vacías, detente. No necesitas más fuerza, necesitas más orden. No necesitas más suerte, necesitas un plan. La vida es como ese bloque de ébano. Es dura, es densa, y a veces parece imposible de penetrar. Pero tú tienes el formón en tu mano. Tú decides dónde hacer el corte. Recuerda, el 50% para mantener tus raíces fuertes, el 20% para romper las cadenas que te atan, y el 30% para sembrar las semillas de un bosque que te dará sombra por el resto de tus días. No importa cuánto ganes hoy, importa cuánto conservas y cómo lo usas. La riqueza comienza en la mente, se forja en la voluntad y se manifiesta en el bolsillo. Hoy es el día de tomar el formón. Hoy es el día de dejar de hacer aserrín y empezar a construir tu obra maestra.
porque tú no naciste para sobrevivir. Naciste para crear, para crecer y para dejar un legado. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿tienes el valor de hacer el primer corte?